Interwins, el mayor distribuidor de radiocomunicación Motorola de Latinoamérica. Abre tu cuenta de ahorro en Plan Vital. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Habla el ministro del Interior. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Habla el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Escuchamos lo que está diciendo. En esa llamada, el presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto. Ante esa situación, el presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido. Y producto de que esa retractación, ante esa situación, el presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido. Y producto de que esa retractación no se produjo, entonces el presidente electo tomó la decisión, que había sido informada antes, de retirarse de la reunión. Nosotros queremos, en primer lugar, señalar que siempre nos la vamos a jugar por la verdad. Por razones de prudencia, por razones de deferencia, no damos a conocer muchas veces detalles. Pero, por ejemplo, hace pocos días atrás se señaló que esta reunión que se iba a realizar hoy había sido el resultado de una exigencia de la oficina del presidente electo, cuando esta reunión había sido solicitada por el presidente Boric. Y así hay una serie de detalles que se cuentan a veces a la prensa que no corresponden a la realidad. Pero la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos. Y respecto de lo que se informó por el presidente en ejercicio y el presidente electo, bueno, habemos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada. Y por tanto, nos parece aquí muy relevante que se destaque la importancia de la verdad. Lo segundo, tenemos toda la disposición de seguir dialogando para que el traspaso de mando sea ejemplar. Porque finalmente aquí hay que poner... Presencia en el Palacio de la Moneda para explicar cuáles son los detalles de la comunicación que hizo el presidente Boric el 18 de febrero, dice, en una conversación de 16 minutos, de la que hay registro, de la que hay testigos, dice Elizalde, en torno a que en esa reunión le pidió que se realizara la cita de hoy en el Palacio de la Moneda y que además le dijo que tenían que conversar y coordinar la decisión en torno al famoso cable chino y mencionó que había amenazas de Estados Unidos. Oye, esto es una llamada telefónica, ¿verdad? Sí. La que ocurre el 16. 18 de febrero, 16 minutos. Claro, y esto ocurre antes del impasse con Washington. Que es el 20 de febrero. Ahora, lo que llama mucho la atención es por qué el presidente no transparentó esto antes, porque entiendo que lo que dice Elizalde es que uno no puede contar todo lo que se está hablando entre el presidente en ejercicio y el presidente electo, pero para un impasse como este, yo creo que el no haberlo aclarado antes lo único que hace es confundir. Me llama la atención también, Iván, porque ayer estuve reporteando el tema en la OPE y altas fuentes de gobierno estaban muy indignados con esta parte de la entrevista que se había filtrado, esta entrevista que le hace Connie Santamaría en Mega al presidente. Lo que se adelantó, lo que el propio canal lo adelantó. Claro, entonces que estaban muy indignados porque consideraban que no era real. O sea, ellos insistían en que no había existido esta conversación. Entonces, bueno, hay reunión en la OPE a las 11 de la mañana que se supone que... conferencia de prensa del presidente electo. Claro. Sí, ahora, lo que aparentemente va a pasar ahí es que esto puede cambiar porque falta todavía más de una hora para eso, pero el ánimo en este momento es que esto no tiene vuelta, que no hay vuelta atrás, en el que es una ruptura definitiva con entre el nuevo gobierno y el gobierno actual. Y lo otro que menciona, lo dice ayer Boric en la entrevista, yo lo llamé para pedirle una reunión y efectivamente lo que trascendió la semana pasada, y lo dijo Kast, es que él había pedido la reunión para hablar de este asunto. En fin, ahora, hay que despejar el asunto, Iván, porque ayer Claudio Alvarado, el ministro del Interior entrante, descartó cualquier tipo de comunicación. Entonces creo que para la ciudadanía es muy importante, dar bien a conocer qué es lo que sucedió y qué es verdad y qué no, porque por ahora hay mucha confusión y ambigüedad. Esto es lo que está pasando. Revisamos a propósito, volvamos al tema económico, las noticias del día, Paula. Sí, porque muy importante lo que está ocurriendo a propósito del conflicto, de la guerra en Irán, porque las acciones y los bonos, Iván, impresionante como caen hoy, en esta jornada. Ayer se recuperaron en la tarde, pero debido a los temores de un shock prolongado en los precios de la energía,
debido por supuesto a esta creciente guerra en el Medio Oriente, bueno, hay de alguna manera un golpe muy importante en los mercados globales. En Europa el índice de referencia Stocks Europe 600 bajó un 2,8%, ya que los bancos protagonizaron su mayor caída diaria desde las consecuencias de la guerra comercial de Donald Trump en abril pasado. El DAX alemán, por ejemplo, cae un 3,3%, sumándose a la caída del 2,4% de ayer. Y los futuros, cuando uno los analice, los que siguen al S&P 500 y al Nasdaq 100, indican que los índices de referencia de Wall Street caerían un 1,4% y un 1,7% respectivamente. Es una venta de pánico, dijo Emmanuel Cao, jefe de estrategia de renta variable Europa de Barclays. Es un temor a la estanflación. El mercado se mostraba complaciente con la magnitud de esta guerra antes del fin de semana, agregó. Los precios del petróleo iban también ampliando sus ganancias hoy, con el crudo Brent, la referencia internacional, subiendo hasta un 9% a más de $85 por barril, que es el nivel más alto desde julio de 2024, y los precios europeos del gas suben también un 36%. El precio del oro, que subió ayer mientras los inversionistas buscaban refugio ante la incertidumbre, cayó un 2,4% junto con las caídas de las acciones y los bonos el martes. Y los analistas sugieren que los operadores podrían estar liquidando otras posiciones para cubrir sus pérdidas. Sí, es tremendo lo que está ocurriendo. La gente está reduciendo su riesgo. Eso afirma Peter Schaffrick, que es estratega macroeconómico global de RBC Capital Markets, y el mercado de alguna manera parece estar en transición mental de una guerra corta a una guerra larga. Es la noticia del día, o las noticias del día en el inicio del mercado global. Vamos a revisar la prensa internacional. Bloomberg. Bueno, Bloomberg subraya que el mercado ve el conflicto internacional como un riesgo geopolítico muy relevante, pero por ahora contenido financieramente en el corto plazo. La recuperación de los principales índices desde los mínimos intradía sugiere que los inversionistas ya venían descontando la posibilidad de un conflicto desde hace semanas. Eso es súper importante, porque ya lo advertían, ya lo proyectaban. Sima Shap, de Principal Asset Management, advierte que la inflación ha disminuido, pero sigue por encima de los objetivos de la Fed, del Banco Central, y señala que un aumento sostenido del petróleo, que es lo que estamos viendo, ejerce nueva presión sobre los consumidores y podría además retrasar, los recortes de tasas previstos, tal como lo comentábamos antes. Ryan Detrick de Carson Group indicó que el mercado podría reaccionar con un repunte más rápido si aparece un camino claro hacia la resolución de la guerra. Pero Morgan Stanley estima que el conflicto difícilmente descarrilará su visión alcista sobre las acciones estadounidenses, salvo que el petróleo registre, nuevos aumentos bruscos y sostenidos. Luis Navellier sostuvo que la acción militar podría incluso eliminar incertidumbre global y generar un repunte de alivio si se restablecen las exportaciones de crudo. JP Morgan, por su parte, considera que la actual escalada podría transformarse en una oportunidad de compra, dado que los fundamentos siguen siendo positivos. El análisis está en Bloomberg. The Wall Street Journal. Ya, ojo con que todo lo que está ocurriendo en torno a hartas guerras en el mundo. Francia va a aumentar su arsenal nuclear y podría desplegar armas nucleares temporalmente en territorio aliado por primera vez. El presidente Emmanuel Macron dijo que trabaja con 8 países europeos, entre ellos Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Polonia, en una estrategia de disuasión avanzada. Las conversaciones también incluyen a Dinamarca, a Suecia, a Bélgica y Grecia, y podrían implicar que los aliados participen en ejercicios nucleares franceses. Además, Francia podría desplegar temporalmente aviones de combate con armas nucleares en territorio aliado. El presidente Macron afirmó que Francia mantendrá el control exclusivo sobre el uso de sus armas nucleares, pero va a aumentar su arsenal más allá de los aproximadamente 290 ojivas actuales. Francia, al igual que el Reino Unido, dejará de revelar el número exacto de sus ojivas como parte de su doctrina de ambigüedad estratégica. El mandatario francés señaló que esta dispersión por Europa complicará el cálculo de los adversarios. La estrategia surge en medio de crecientes dudas en Europa sobre el compromiso de seguridad de Estados Unidos y ante mayores amenazas desde Rusia y Medio Oriente. El detalle está en el Wall Street Journal. The New York Times. Oye, los ojos, por supuesto, están puestos también en Asia, donde la rápida escalada del conflicto internacional amenaza la resiliencia que habrían mostrado sus economías frente a esta
persistente volatilidad global. Muchas economías asiáticas dependen del petróleo de Medio Oriente, que suministra la mitad o más de su consumo energético. Y el estrecho de Hormuz concentra una quinta parte del suministro mundial de petróleo, gran parte destinado finalmente precisamente a Asia. Los países cuentan con reservas estratégicas para semanas o meses, pero una guerra prolongada o un bloqueo efectivo del estrecho representaría una amenaza mayor. Expertos, Iván, consideran improbable que Irán bloquee la vía marítima, dado que depende de sus exportaciones energéticas, especialmente hacia China. Sin embargo, los mercados ya reaccionaron, petroleros desviando rutas, alzas en los costos de seguros y retrasos en puertos. China pidió el cese inmediato de las operaciones militares y advirtió que una mayor escalada podría afectar el desarrollo económico mundial. El New York Times tiene esos detalles.